Buenas tardes, amigos y amigas del Mundo Deseo, como cada domingo aquí para conversar sobre esto que tanto nos apasiona a todos de música de cine, sobre música de cine, ¿vale? Y sobre el uso de la música de cine. Hoy vamos a tener de invitada, enseguida vendrá, a Arantzazu Calleja, que es compositora vasca, que ahora, en fin, ha pegado un buen éxito que ha tenido, sobre todo por la transmisión en Netflix de su película El Hoyo, de la que vamos a hablar. Pero Arantzazu es una veterana, es decir, Arantzazu, si consultáis la ficha de Mundo Deseo, tenemos creo que tenemos 5 bandas sonoras comentadas suyas, ahora miro. Sí, tenemos 5, pero si miráis la ficha de la IMDb, que desde la ficha de Mundo Deseo podéis acceder a ella, pues lleva trabajando ya 20 años en cortometrajes y también en otras películas y en televisión. Bien, es una mujer que tiene ya tablas y que es una compositora emergente, ¿vale? De momento, para empezar la conversación, y a ver, es una película que está en cartel, está en Netflix, está en cartel y que es posible que parte de nuestra audiencia no la haya visto. Por tanto, no vamos a hacer spoilers y vamos a evitar hablar de los temas que puedan comprometer el visionado de la película, ¿vale? Pero, para quien no conozca la película y no sepa nada de ella, pues vamos a ver el tráiler y luego ya entraremos en materia con Arantzazu, ¿vale? Vamos a ver el tráiler. El hoyo. Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Que era una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba. De los que no tienen agallas cuando están abajo. Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso está usted aquí. Arantzazu, bienvenida a Mundo Deseo, esta es tu casa. Hola, Conrado. Hoy, Arantzazu, muchas gracias por participar en el Café Mundo Deseo, en este proyecto que es de una zona ágora para conversar de música de cine con esto. Que la gente lo sepa, que aunque Arantzazu y yo hemos conversado muchas veces por Facebook y eso, no habíamos hablado nunca en persona, así que es estupendo que esta sea la primera ocasión. Arantzazu, déjame antes de empezar con lo nuestro, que es mucho, y que no será el capítulo primero de espero que muchas conversaciones sobre ¿cuál es tú como cineasta que eres y que llevas, lo he comentado antes, ya 20 años involucrada en el medio audiovisual? ¿Cuáles algunas palabras sobre Ennio Morricone? Bueno, esto no me lo esperaba. Unas palabras, bueno, yo he sentido muchísima pena. Te leí el otro día cuando decías que habías llorado largamente su muerte, su ausencia. A mí me emocionó tremendamente porque además se le veía al hombre todavía como que iba a dar un poco más de guerra, unos años más, y me parece uno de esos talentos
que yo no sé si vamos a tener otro a la altura del trabajo que hacía este hombre. Era tan increíble y movía a gente tan diversa. Yo escuché la última vez en el Within Center, me percaté de la cantidad, de la diversidad de público, de diferentes ideologías, aspectos, maneras de vestir, edades, y todo el mundo vibrando de una manera que yo no creo que vuelva a ver jamás, la verdad. No, va a ser imposible, porque es eso, porque lo que tú has dicho de cómo ha atravesado generaciones y siempre reciclándose y siempre eso. Pero en fin, era simplemente unas palabras de tributo, porque estamos en la semana todavía de luto. Sí, Aránzazu, vamos a entrar con lo nuestro, porque tú eres una cineasta en ciernes y por tanto te queda mucho recorrido por delante y hay que, en fin, hablar y entender mucho lo que es la implicación de la música en el medio audiovisual. La primera pregunta que te lanzo es ¿por qué una película como El Hoyo necesitaba música? Pues por varias razones, pero creo que la más evidente, que como sabía que ibas a preguntarme algo así, esta mañana he hecho el ejercicio de ver un fragmento bastante largo del Hoyo sin música. O sea, digamos, el primer que a mí me pasó Galder, sin nada de música. Y efectivamente la música necesita crear la atmósfera, o sea, que te creas la película. Sin la música, bueno, la he hecho yo, quiero decir, sin la música, que en este caso es mía, podría ser de cualquier otro autor, autora, pero sin música esta película creo que sería difícil de creer, me parece. Me atrevo a decir semejante osadía. Aránzazu, yo es que creo que no, yo creo que es que no te explicas bien. Me explico. Y eso pasa con todos los compositores. No, yo creo que Aránzazu Calleja es, y lo voy a hablar en fin, coloquialmente, estamos en un café, no estamos en una cadena, es la mala de la película. Es la más cabrona, la más perversa, la más hija puta de una película. Aránzazu está en la película para hacer daño. Para hacer daño. Hacer daño a los personajes, a quienes acosa y a quienes no deja respirar, y de quienes se burla, como ahora veremos, y de quienes se burla, se mofa. Aránzazu hace el papel de esos que están ahí fuera, de dioses, arrogante, de una manera arrogante, inmisericordia y cruel. Pero también es que Aránzazu también es una cabrona hacia los espectadores. ¿Vale? Hacia los espectadores. O sea, si un espectador, y creo que es una gran inteligencia por parte del director, y además con un detalle maravilloso que ahora veremos, una inteligencia del director. Y es decir, se trata de que la experiencia del Hoyo sea una experiencia inmersiva. Es decir, que los espectadores se sientan dentro, entre esas cuatro paredes de acero, y que se sientan asfixiados y que se sientan hostigados y que de alguna manera quieren salir de ahí. ¿Vale? Bien, la película es muy dependiente de los efectos sonoros, que se amplifican y se magnifican y que son muy reverberantes, pero de los efectos musicales, que Aránzazu no dice la verdad cuando dice que es música ambiental, que evidentemente lo es, pero es ante todo música muy dramática. Es decir, es una música que explora mucho en la psicología y en la psique y en la paranoia de dentro de la mente. ¿Vale? Por tanto, es una música que quizá empieza siendo externa y acaba siendo de la absoluta locura, especialmente cuando entra el personaje femenino, los personajes femeninos en esto. ¿Vale? Creo que esa es un poco la línea, Aránzazu, es decir, el quitarle la música a la película y de pronto los personajes quedan primero más liberados, afortunadamente para ellos, más liberados de presión y de hostigamiento. Y por otra parte le das oxígeno al espectador, ¿no? Sí, eso es verdad que es la intención musical desde la música es generar mucho más agobio del que ya hay dentro de ese lugar. Y en ese sentido sí que creo que vamos un poco a par del deterioro de los personajes. O sea, según se van adentrando, todo vamos un poco pensando en Goren, el protagonista. Goren entra un poco escéptico, un poco de, bueno, yo vengo aquí para dejar de fumar y leerme el Quijote, el dichoso título homologado, ¿no? Que es como el MacGuffin así un poco absurdo. Y entonces la música que escuchamos siempre hay una atmósfera un poco perturbadora, diría yo, pero es un poco liviana y según nos vamos adentrando en el Hoyo, es verdad que vamos
generando cada vez angustia con la suma de capas, de instrumentación, de melodías, bueno, sí. De eso hablaremos, Aran. Pero hay dos planos. Hay un plano físico y que es, por ejemplo, la decoración, que es un espacio, es decir, un espacio que el director muestra muy bien y dentro del cual el espectador se posiciona, es decir, lo conoces dónde estás y por tanto lo palpas, lo puedes tocar. Y después hay otro tipo de espacio que también para mí también es físico, pero ya entra en otros terrenos más psicológicos y más emocionales, que es la música, que no se puede ubicar, que no se puede colocar, que no se puede tocar, ¿vale? Y que de alguna manera es eso, es lo que yo llamo y que me parece un tema apasionante para hablar horas, que es la música tóxica, ¿vale? La música que son como gases venenosos que se lanzan dentro de la película y que hace que el espectador respire tóxicos y no sepa por qué está respirando y cómo defenderse de esos tóxicos. Vamos a ver el principio que me parece muy interesante de comentar, porque yo creo que, en fin, no sé si es azar, ya me lo contarás ahora, pero yo creo que es un punto de partida maravilloso en la película porque, en fin, vamos a ver el principio. Hay un tópico que es una auténtica burrada, a ver, los compositores saben manejarlo bien o esto, y es el siguiente, cuando se oye decir que, bueno, títulos de crédito, aunque sean los básicos, como es el caso, bueno, la película no ha empezado, ¿vale? La película no ha empezado y por tanto, la película empezará cuando acabe el dirigido por y empiece la película. No es verdad, no es verdad. Si hay música en créditos iniciales y más si sobre fondo negro, la película ya ha empezado a contar cosas. ¿Vale? Y eso es algo que los directores que saben del tema, y creo que el de El Hoyo lo sabe, dice, el espectador cree que todavía no ha empezado la película, pero nosotros ya vamos a empezarle a contarle cosas, ¿vale? Vamos a ver esos créditos y luego lo comentamos, ¿vale? Bueno, ¿por qué? ¿Qué hace un violín en una cocina y eso? Es un poco como lo del violín de hoy, a ver, salvando las distancias, ¿eh? Es un poco como el violín en el río, ahí al final de la misión, que dices, entre un candelabro y el violín, el niño escoge el violín, que es un poco la música es la vida, la música es vida. Y entonces, de alguna manera, el que lo primero que se vea sea un violín, que el violín además da esa música que es vida, que es eso. Y en cambio aquí hay un doble discurso musical, que es esa música como muy programada, muy programática, que es la excusa eso de que van apareciendo los... Pero bueno, en fin, que es una manera de marcar un tempo, que es la rutina y es, en fin, que después lo veremos en la película. Y por otra parte, esa música melódica que en realidad es muy patética, es muy de dolor, es muy... que de alguna manera... los cocineros, el chef que están por ahí, de alguna manera los estás impregnando de desolación, es decir, como si fuesen casi víctimas de lo que están haciendo. Sí, a ver, yo creo que esto es una suma, es un concepto que me hace mucha gracia, esto del happy accident, ¿no? Que es una suma de pequeñas ideas que se fueron sumando unas a otras y creo que fue una suma de buenas decisiones. El tema surgió, bueno, el violinista tocando en la cocina estaba en el guión, ¿eh? Luego lo que ocurrió después es que según fui haciendo maquetas, Galder se dio cuenta de que la música de síntesis tipo John Carpenter es muy eficaz, siempre es muy eficaz en ciencia ficción, pero que no es lo que el Hoyo necesitaba, porque ya tiene como una cosa un poco adoctrinadora esta película
no es, bueno, la tiene en sí, o sea, no, pero Galder quería huir al máximo de esa posibilidad de ser muy pretenciosos. Entonces nos dedicamos a ir quitando síntesis y poco a poco encontramos que el violín como instrumento principal para generar texturas pues era una buena idea. Y sumado a que de pronto había un violinista en la cocina, los violines iniciales se suman con esa partita de Bach que toca el violinista, que en realidad no la está tocando, no sé si se ve que no es lo que el tío tocaba, eso luego fue a posteriori que lo grabamos. Y bueno, pues la idea que fue de Galder, sumamos de manera posterior los sonidos estos como de metálicos, que son los que vamos a escuchar después según va bajando la plataforma con la comida y Trimagasi come y tal. Entonces ya te digo que fue una especie de collage de cosas que estaban en el aire y adquirió sentido, pero fue una forma de crear bastante azarosa, porque Galder tenía como súper claro el sentido de lo que él quería contar, no sé cómo decirte. Yo me puse a sus órdenes y aporté cosas, pero en esencia fueron una suma como de ideas. No, de hecho, a ver, aquí hay un gran conflicto, un gran choque de trenes de dos tipos de música que son radicalmente diferentes, que es la música, en fin, que ahí mezclada con efectos sonoros, o sea, que son música tonal y música muy, en fin, y después la música claramente melódica, es decir, la música que es, de alguna manera lo veremos, y ya he dicho que no vamos a hacer spoiler de la película, pero de alguna manera el gran momento donde se abre la luz para los personajes es cuando aparece la música melódica, y de hecho cuando en algunos momentos va apareciendo la música y es como un rayo de esperanza y un rayo y de alguna manera la música esa marca esa pauta de oye, pues por aquí hay una salida, ¿vale? Que es un poco lo que te convierte a ti en tan malvada, claro, porque de alguna manera creas unas esperanzas, una salida que después lleva a donde lleva, ¿vale? Pero y fíjate, este principio a mí me parece que es brillante, porque mucho antes de que el espectador aterrice en la película y que, en fin, que bueno, ¿qué está pasando aquí? Y que ya está marcando unas pautas de muy casi preapocalípticas, es decir, muy de no, esto no va de esto lo que, o sea, os vamos a llevar a una zona de mucho dolor, o sea, de mucho sufrimiento, ¿vale? Entonces, y muy absurdo, o sea, el hecho de que haya un violinista tocando mientras están haciendo pasteles es como muy real, muy en fin, me parece un gran acierto. Sí, no sé de dónde surgió, porque yo leí el guión y ya estaba el violinista, pero es cierto que según fuimos creando los temas, fue adquiriendo como aún más lógica. Que hubiera un violinista daba una sensación como de mayor excelencia, ¿no? A todo ese ritual de la comida, que hay un chef, parece ser como muy estricto controlándolo todo, y luego vemos qué va a pasar con esa comida, se convierte en algo como muy siniestro, ¿no? Tanta excelencia para que luego todo eso vaya a bajar. También este tipo de música, de alguna manera, o sea, me refiero a música melódica. La primera, o sea, estos golpes que pautan al principio sobre créditos negros, bueno, es una clara indicación de lo que viene. O sea, es decir, la música de alguna manera está marcando la zona, los créditos oscuros es lo que nos vamos a encontrar luego en el hoyo. Te está diciendo la música allá donde vais a llevar al espectador, ¿no? Y donde van a estar los personajes. Y de alguna manera yo creo que la música en la escena esta de la cocina, que en fin, abre un gran interrogante, abre una gran pregunta. No es una música que responda, que dé una respuesta, sino que genera una pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Sí, exacto, sí. Esto es interesante porque surge un poco a posteriori, o sea, cuando decidimos utilizar esta música de esta forma y que luego se desarrolla de otra manera a lo largo de la narración, efectivamente te das cuenta de que estás sembrando algo para que luego ya el espectador ate cabos cuando vuelve a escucharlo. Totalmente, o sea, por eso digo que es otra música, esto, en fin,
es otra música de otros espacios. O sea, hay dos espacios en la película. El espacio físico, el de los cubos estos terribles en fin, con 200 pisos, y que es un espacio que el espectador puede racionalizar porque los ve, porque se les enseña, aquí está el baño, aquí está el lavabo, aquí está sal de agua, aquí, o sea, el espectador tiene localizado el espacio donde se ubica, pero estas músicas, hablando así en concretas y gaseosas, marcan otro espacio que es un espacio muy psicológico, muy dramático, y que de alguna manera cuando aparece de pronto un instrumento humano, entre comillas, un instrumento real, un instrumento da una pauta de que, oye, aquí hay algo de humanidad, pero ¿dónde está? ¿No? Sí. Sí, es que realmente es todo muy siniestro, es un poco así. Lo divertido de este trabajo es que ahora estamos en la parte analítica y vamos ordenando, ¿no? Vamos ordenando así de manera... Empezamos por el principio y continuamos, pero claro, en la creación no es así. Pero es curioso que digas que no es así porque ahora a ver, en fin, la película ya está hecha con sus aciertos y sus errores, ya está hecha, pero yo creo que hay tres líneas en la película, tres líneas musicales, que es la música tóxica, es decir, simplemente para generar gases irrespirables y para generar incomodidad. Ahora vemos un trocito, pero tampoco es bastante... no es una música que sea explicativa, esa sí que es música, como decías antes, música para generar un ambiente, en este caso, como muy irrespirable, ¿vale? Y entonces, claro, la puedes ir colocando por aquí y por allá para eso, pues para hacer el ambiente tóxico, incluso fétido, en eso, ¿vale? Y eso, lo que pasa es que esta música, ahora hablaremos de eso, pero esta música, ya te adelanto la pregunta, ahora veremos un fragmento. Esta música tiene un inconveniente, y es de que, como no explica nada, como no lleva ninguna motivación, es decir, oye, esta música me va a explicar algo, y por tanto esperaré a ver cuál es la respuesta que se esconde detrás de esta música. El riesgo que corre, por ejemplo, en el cine de terror, muchas veces cuando se abusa de los tóxicos, es que al final el espectador se acostumbra a respirar eso. Se acostumbra a respirar eso. Y si se acostumbra a respirar eso, pues bien, ya no funciona. Vamos a ver una escena y seguimos hablando, ¿vale? En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día del juicio final. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Amén. ¿Ves? Es un tipo de música, lo digo a los que nos estén viendo, es un tipo de música que no explica nada. Es decir, la misma esta música que ha escrito Aran, la podemos poner en una nave espacial yendo hacia el infinito, y entonces de pronto la música te habla de la infinidad y eso, ¿no? Pero evidentemente que aplicada en el contexto, en la escena, no en las imágenes, que eso es una tontería, sino en el contexto de la escena, en la explicación del personaje, todo eso, genera una atmósfera muy respirable. Es un poco eso de muy desagradable, ¿no? Sí, yo también creo que al tomar la decisión, que fue como muy importante, de que el violín fuera el instrumento casi principal, en realidad sí, era una manera de... La voz del violín está perpetua por ahí. Incluso cuando empezamos a escuchar los temas de mayor energía o violencia, por no desvelar mucho, incluso ahí, aún soterradamente, sigue estando el violín. Entonces, cuando hay que acompañar algo, es él siempre quien está. Entonces lo hace de manera, eso, como dices tú, más hostil, más oscilante, sin dibujar grandes cosas, pero haciendo como bolas sonoras, a veces más melódico, otras menos, pero es un poco la voz que siempre está. Pero que estás... Claro, está muy bien, pero es una voz, o sea, el violín es un instrumento aquí en estos contextos completamente asfixiado, o sea, completamente destruido. Aquello que pudiese evocar al espectador, aquello que pudiese explicar o representar al espectador, aquí está como muerto, como está agónico, ¿no? Sí, es que fue un poco la intención, fue darle al violín la oportunidad de
de hablar desde otro lugar distinto al que siempre se le ubica el violín, como un instrumento con mucho brillo, con unas líneas muy claras. Y aquí todo el rato todo es muy sinuoso, muy gris, muy ondulante y sí, yo diría que va un poco acompañando un poco ese deterioro mental que van sufriendo los personajes. En este caso, Goren está sintiendo alucinaciones, no sabe muy bien si los personajes que le hablan están en su cabeza o están ahí. Entonces, bueno, pues es una manera como de acompañarle en su mareo absoluto, sin dibujar nada, sin contar nada melódicamente, sino, bueno, estando, coexistiendo un poco con él. Claro, es una música que por eso te decía que si solo hubiera eso, si no hubiera ningún punto de fuga en este contexto, claro, al final el espectador se acostumbraría a esta música, diría, bueno, pues ya el impacto, la incomodidad que me genera y el punto ese de desolación, pues ya me he acostumbrado y por tanto ya me da igual. Es un poco como, si me permites, cuando yo lo explico muchas veces, y entonces la película de la casa encantada con el fantasma acosando a la familia y eso, pues claro, si tú solo vas a hacer música tóxica, al final el espectador es que, bueno, pues se va a acostumbrar a la música y ya está. Pero si tú pones el elemento emotívico, oye, ¿por qué está el fantasma acosado? Entonces puedes poner la música de la paranoia. Bueno, entonces, oye, es un paranoico. Y en algún momento dado me explicaban por qué este fantasma es paranoico. O pones una música trágica. Oye, ¿qué le habrá pasado a este ente espectral que está atacando la casa? Porque la música me está dando un punto de tragedia, por lo tanto seguro que en su infancia hubo, o sea, lo que sea. De alguna manera, cuando tú pones el elemento de motivación, forma parte de la respuesta, siempre de la respuesta, el espectador lo va a seguir eso y esperará, o sea, esperará el tiempo que haga falta. Claro, lo arriesgado, creo que lo hacéis bien, lo arriesgado es que no hacer esa concesión, es decir, aquí en este oído no hay nada que se pueda racionalizar, está todo acabado, es todo destruido, hasta que aparecen las mujeres. En fin, para no desvelar, que entonces ahí es cuando se abre la música de la esperanza. Y claro, y en cuanto se abre, después de haber estado toda la santa película respirando tóxicos, el espectador se agarra a eso, ¿vale? Y le lleva, insisto, como le lleva, ¿no? Para mí, creo que uno de los grandes éxitos en general de toda la banda sonora es lo que comentaba al principio de la insistencia de Galder en no resultar que la música no fuera pretenciosa. Entonces, claro, todo esto está hecho con un solo violín, que además lo toco yo, que yo toco, pero no soy violinista en activo permanentemente. Entonces, quiero decir que no es un violín tocado con brío y con una perfección absoluta, sino llevándonoslo un poco a ese terreno de lo muy artesano, muy manual, y que por mucho que pretendamos ser ampulosos no nos va a salir, porque no es una sinfónica, ni siquiera es un cuarteto, es un único violín generando capas, sumándose a sí mismo, que un violín sumado muchas veces, si es la misma persona y el mismo instrumento, se nota. Quiero decir, no cuela que eso son 4, cuela que es 1 multiplicado. Entonces, bueno, jugamos mucho a las capas. De hecho, usé también una zanfona, que es un instrumento maravilloso, que se parece en timbre mucho al violín. Es un poco más chirriante. Y buscamos un poco eso de que el violín en sí, precisamente lo vemos al principio, con este tono tan principesco, digamos, no sé, una cosa así como muy señorial, y de pronto nos lo llevamos al hoyo y el violín, es como que el violín también estuviera enfermo, ¿no? Ahí dentro en el hoyo. Bien, bueno, nos divertimos mucho jugando a eso. Ahí fue un poco la parte yo con lo que más mejor me lo pasé, la verdad. Bueno, ahora ok, ese ámbito está definido, está explicado y cuando, en fin, los que veáis la película, cuando la veáis, deberíais verla, ya lo veréis ahí cómo se aplica y eso, ¿vale? Insisto, en la película, en lo que es la competición sonora, en fin, los fieles, ya hicimos un programa hablando sobre la competición sonora, ese espacio donde tienen que competir diálogos, sonidos naturales, sonidos artificiales y la música, es decir, la competición sonora que tiene que ver no con técnica, sino con dramaturgia, ¿vale? De eso. Y el sonido es muy importante y vamos a ver alguna escena donde la música de
de Aránzazu se come el sonido ambiente, es decir, es prioritario que se escuche la música. Bien, ok, hablamos de esa música tóxica y con ese punto de desolación, y ahora vamos a la gran burla, a la gran bofa, a la gran juerga, que es la parte más humillante. Por eso decía que Aránzazu es una cabrona en esta película, porque es que está para hacer daño, ¿vale? Vamos a ver esta escena. Esta escena siempre sucede en la parte más cruel de la película, la más demencial, que es cuando reciben la comida. Los que, en fin, no estoy haciendo ningún spoiler, que ya está en la película explicado, pero a una hora determinada cada día reciben, van bajando una plataforma llena desde el piso de 1 hasta el piso 500, pues el piso 1 con un huevazo de comida, de manjares, de todo, y a medida que van bajando, los que están ahí se van comiendo lo que pueden y abajo de todo se mueren de hambre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta ceremonia de, de la comida o cena diaria? Mirad la escena. Si ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Acabo de aportarle una información. Ahora lo justo sería que usted me aportase otra a mí, ¿no? ¿Por qué? Si ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Ha sido comida. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Es asqueroso. Vamos a ver. Si hay 47 niveles por encima y 2 personas por nivel, ¿estamos comiendo las sobras de 94 personas? ¿Por qué ha hecho eso? Para que se lo coman los de abajo. ¿Y si los de arriba hacen lo mismo? Ya lo habrán hecho. Hijos de puta. ¿Hace calor? En fin, de hecho parece casi como la música esta, como si fuese un instrumento infantil, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando hicimos el guión musical, Galder a este tema lo llamó música de juego de niños, porque la intención era no resultar cómicos, pero sí hacer algo, bueno, generar extrañeza. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta guarrada? Este viejo, como, si os fijáis, a mí me generó yo... O sea, yo cada vez que veía la escena, cada vez tenía más sonido. Trimagasi cada vez hacía más ruido cuando comía, le doblaron haciendo... Sí, claro. Era como más repugnante y tal. Los sonidos cuando parte el pollo, todo está muy marcado para ser muy perturbador. Entonces, la idea sobre todo esto suenan los 5 primeros minutos de la peli, entonces ya de repente el espectador yo creo que se queda como, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? Y sí, el tema intentábamos hacer eso como si fuese un juego e intentar emular un poco con la música los sonidos de todos esos cachivaches que se ven ahí en la plataforma. Entonces, bueno, surgió esta idea así un poco... Es muy demencial porque no tiene nada de empático. Es decir, venga, va, momento relax, vamos a darle un poco de diversión al espectador y que se lo pase bien mientras están comiendo, que se echen unas risas. Bueno, habrá espectadores que sí, que este tipo de cosas les gusten, pero yo creo que realmente le da un punto a las escenas de la alimentación e incluso las bares que salen, le da un punto tan demencial, tan asqueroso, que... Es que creo que hubiera sido una muy mala decisión pues utilizar uno de los clichés, ¿no? del género
y poner una música muy siniestra. Claro, claro. Que hubiera funcionado, pero claro, de otra manera muy distinta. Y Vamos a... la singularidad que buscábamos, creo que por ahí la encontramos con vamos a ver otra escena, porque en fin, de las músicas, esta es, además tiene un sentido dramático y un sentido argumental lógico, es decir, tiene sentido que cada vez que baje la plataforma con comida esté sonando la misma música, o el mismo tipo de música. No es la misma música, es el mismo tipo de música, pero Aránzazu la va transformando, la va degenerando y la va haciendo cada vez más en fin, que es una manera de construir dramaturgia, ¿no? Vamos a ver una escena porque tiene, en fin, tiene cierta diferencia con la que acabamos de ver, ¿vale? Y es una de tantas, insisto. Vamos a ver esta escena. Hace un flaco y calvo corredor. Yo soy radical en una cosa, pero radical de fanático con una cosa, y es que no hay música que no genere un determinado impacto o una determinada información o una determinada impresión en los espectadores. Es decir, no hay música gratuita que no diga nada. Aquí, o sea, yo no sé si ha sido azaroso, ahora me lo dirás, Aránzazu, o fue una estrategia ajedrecística bestial, que es coger la música de la comida, de la hora de comer, y llevarla a sus vidas personales, a sus rutinas diarias personales. Y fijaos que en esta escena, primero, la gran trampa, en el buen sentido de la palabra, de esta competición sonora de esto, es que el director quita prácticamente todo el sonido ambiente, incluso sus palabras, es decir, solo queda la música y una rutina. Es decir, en la música que el espectador ha visto, porque esta no es la segunda vez que aparece, que la música de la hora de comer, ¿vale? Del acto asqueroso de comer las sobras, esta música se traslada a cuando uno se afeita, el otro se desnuda, el otro se lava o hacen ejercicios. De alguna manera, creo que psicológicamente se le está diciendo al espectador que ellos ya forman parte del todo. O sea, ellos ya no son prisioneros, forman parte del mobiliario, son parte de la comida, de alguna manera. Sí, yo creo que de hecho este tema lo llamamos rutinas. Creo que es un tema que puede llegar a producir cierta simpatía en los espectadores, porque al final ves que Goren y Trimagasi se han hecho amigos, o eso parece. Son compañeros de celda y entienden que, bueno, que comen, que finalmente Goren al principio era muy reacio, le da mucho asco comer, finalmente vemos que come, también vomita, pero bueno, come, que se trata de sobrevivir. Y aprenden y tienen, bueno, además vemos día, noche, duermen, despiertan, se afeitan y la rutina es parte, en realidad la rutina es, o sea, el comer es lo único que les mantiene vivos, entonces... Cuando yo te hablo de una buenísima, a lo mejor insisto, a lo mejor intuitiva o azarosa, es que no, vamos a ver, la música pertenece al principio a la mesa, ¿vale? A todo lo que es el acto biológico de comer deprisa, porque la mesa se va a ir. Por tanto, la música es para esa acción, no es para cuando están durmiendo o para cuando están hablando, es para esa acción. Cuando tú esto lo haces 2 o 3 veces, o no me acuerdo las veces que haces, y el espectador asocia esa música al acto de la comida y eso. Cuando de pronto giras, que yo creo que eso sí que genera sorpresa en el espectador, y de pronto esa música ya no está para el acto biológico de comer, sino el acto de, oye, todo lo contrario, la limpieza, la suciedad de comer como un guarro, y la limpieza de afeitarse, de hacer ejercicio, de tal y cual. Y de pronto se traslada, yo creo que genera un impacto en el espectador, y es el siguiente, es decir, no hay salvación. No hay salvación. No hay salvación.
Tal vez. Yo lo que percibí cuando estaba trabajando en ello es el único momento en el que el hoyo no es un lugar tan horrendo. Quiero decir, efectivamente de esta no salen. O sea, si su vida está destinada a esto, pero sin embargo, por la actitud que ellos tienen y porque es el único tema, digamos, un poco dinámico, con un poco de simpatía, bueno, igual no está tan mal. No, cuidado, Adán, vamos a llegar, ni tú ni yo, vamos a llegar a un punto de acuerdo. O sea, yo creo que los dos estamos teniendo la razón, porque yo hablo de que esa música, cuando ya se expande de la hora de la comida y se lleva a su rutina diaria, y además, insisto, no casualmente, quitando todo el sonido ambiente y eso, yo hablo de no es salvación. Y tú estás hablando en realidad de aceptación. Sí. De aceptación. Claro, si tú aceptas, si los personajes aceptan el tener que vivir así, se está evidenciando que no hay salvación. Claro, sí, en realidad es así. ¿Sabes? Por eso. Pero es genial porque, insisto, porque que esto no tiene nada que ver con generar una música de ambiente y sobre todo lo tonterías que se dice de música para la imagen. O sea, es decir, esta es la dramaturgia bestial, ¿vale? Y luego sigue, y efectivamente no lo vamos a contar porque lo que voy a hacer quienes nos vean es que si no han visto la película que la vean, porque para que vean la salida y hacia dónde lleva. Evidentemente, en fin, hay una parte muy dramática, muy melódica en la música, pero claro, si la hablamos es spoiler puro, o sea, no podemos hablarlo. Arantzazu, a ti como creadora y como constructora de narración y de dramaturgia, más allá de como música y compositora, ¿en qué ha mejorado tu manera de ver el cine y de entender el cine esta película? ¿En qué ha mejorado mi manera de hacer, de dedicarme a...? Sí. Bueno, lo primero, estoy cada día me sigo sorprendiendo de todo el éxito que está generando esta peli, que surgió como algo muy, muy autoral, pequeñito, que pudimos mimar muchísimo porque no había una presión en absoluto, no había una fecha de entrega súper cerrada, no teníamos una fecha de estreno inicialmente que nos marcara. Pudimos hacer lo que nosotros quisimos, investigamos mucho, hicimos un montón de maquetas y pudimos hacer ciertas locuras que creo que para mí ha sido muy divertido trabajar en ella por eso, porque nos ha permitido investigar. Entonces, si tú en una peli, además de hacer la banda sonora, digamos, funcional y seguir haciendo cine a través de la música que tú aportas, si además de eso tienes la opción de experimentar o meter un poco el pie por un lugar nuevo para ti o diferente, es posible que aportes algo inesperado, no sé. Creo que para eso hace falta que se den ese tipo de proyectos en los que tienes tiempo, confianza por parte del director o la directora que te llama, y son los proyectos en los que luego creo que son más... es más fácil que haya sorpresas como las que hemos tenido con El Hoyo. Muy bien, muy bien. Oye, por fin, pues queda mucha Arantzazu Calleja por mostrar. Arantzazu, te volveremos a tener pronto, ¿vale? Sé que ahora estás haciendo otra película, lo he mirado aquí en Aquelarre, ¿vale? Bueno, Aquelarre se estrena ahora en octubre. Bueno, ahora no, en octubre se estrenará, sí. Vale, pues volveremos a hablar de ella, ¿vale? Vale, perfecto. Volveremos a hablar de ella, ¿vale? En fin, Arantzazu, muchas gracias por haber estado en este café. Gracias a ti, Conrado, que soy una seguidora tuya y me encanta, siempre aprendo mucho. Va a ser el principio de